Hola jóvenes, vamos a ver en este video la fuerza magnética. Eh, Primero veamos el campo magnético. El campo magnético generado por un imán, miren que va a afectar en este caso utilizando el simulador del BASCAD una brújula. Entonces si yo acerco el imán a la brújula, entonces vemos como la brújula al sentir la presencia del campo magnético va tomando una determinada orientación. Entonces los campos magnéticos empiezan a afectar a la brújula dándole una determinada dirección, y esto es lo que nosotros veríamos desde el punto de vista experimental. Pero el simulador nos permite a nosotros mostrar las líneas de campo magnético en el imán, que en estos momentos salen del polo norte y entran al polo sur, cumpliendo una ley que es la ley de Gauss. Pero en estos momentos nuestro interés es mirar cómo afecta este campo magnético a esa brújula. Fíjese que esto rojo significa que es el polo norte tanto para la brújula como para el imán, y los polos de igual característica, en este caso polo norte se van a rechazar, polo sur se van a rechazar, y polo sur y polo norte se van a atraer. Entonces por eso es que la brújula tiene esa orientación cuando yo lo le acerque el campo magnético generado por el imán. Pero si nos fijamos bien, miren que las líneas de campo magnético van saliendo. Entonces fíjese que la brújula va tomando la orientación que tengan esas líneas de campo magnético. Miren en la parte superior, miren cómo se alinea la brújula de una vez con el campo magnético. Si yo lo voy acercando de esta manera, miren la orientación que va tomando, y entonces la brújula se orienta de acuerdo a la dirección del campo magnético generado por el imán. Entonces el campo magnético que afecta a su alrededor, el imán es un imán de tipo natural o artificial, va a generar este campo magnético a su alrededor, y si nosotros sometemos una brújula, como en este caso, a ese imán, pues va a detectar el campo magnético generado por el imán. Pero lo mismo va a pasar con una partícula cargada. Si nosotros tenemos una partícula cargada y las colocamos cerca a esa región de campo magnético, entonces nosotros vamos a ver que ese campo magnético también va a afectar a las partículas cargadas. La unidad del campo magnético es el Tesla, en honor a Nikola Tesla. Entonces aquí el campo magnético se está representando por esta vez una cantidad de tipo vectorial, ¿cierto? Y ese campo es el que es en estos momentos generado por los imanes. Vamos a ver más adelante en otro video, explicaré que también esos campos magnéticos pueden ser generados por corrientes, pero en estos momentos nuestro interés es las cargas cuando entran a una zona de campo magnético. El campo magnético ya es generado por el imán, y sus unidades, la unidad del campo magnético son los teslas, miniteslas o microteslas, dependiendo la intensidad que tenga el campo magnético. La fuerza magnética está dada desde el punto de vista, la obtención de esa ecuación fue algo desde el punto de vista experimental. Los experimentos mostraron que la fuerza magnética era proporcional a la carga, que la fuerza magnética era proporcional a la velocidad, y que la fuerza magnética era proporcional al campo. Pero a la vez también la fuerza magnética era proporcional al seno del ángulo que hacía la velocidad con el campo, porque partículas que iban perpendiculares, partículas cargadas con velocidades perpendiculares o en este caso paralelas, porque si eran perpendiculares o formando en un ángulo tenían desviación, pero el caso de que si esas partículas cargadas fueran paralelas al campo no presentaban ninguna desviación. Entonces se dieron cuenta que también dependía del ángulo que hiciera la velocidad con el campo. En el caso de que fueran perpendiculares, pues iba a haber una desviación si la velocidad entraba perpendicular al campo, y si era paralela pues no se desviaban. Entonces se dieron cuenta que experimentalmente que había una relación con el ángulo, y esa fórmula fue resumida en esta que tenemos acá: la fuerza magnética es igual a la carga a la velocidad, producto vectorial del campo. Y como son cantidades vectoriales, tengo tres cantidades vectoriales. Entonces miren, la velocidad, el campo y la fuerza. Entonces a veces para representar estas cantidades se utiliza una notación, y es: si coloco un punto significa que el vector
sale de la página y el vector puede ser o la velocidad o el campo o la fuerza, y si es una cruz indica que el vector entra hacia la página. Es una notación utilizada para poder representar tres cantidades vectoriales en dos. Entonces, punto para el vector que sale de la página, cruz para el vector que entra hacia la página. Y vamos a mirar que entonces la dirección de la fuerza magnética para las partículas depende de una regla que se llama la regla de la mano derecha, que es en esta presentación lo estoy mostrando. ¿Qué se hace? Se coloca la mano derecha, los dedos pulgares, los dedos extendidos y el pulgar también extendido, y los dedos van en la dirección de la velocidad, que sería el vector de color verde que está acá. Y se doblan los dedos, se curvan los dedos hacia la dirección del campo magnético, y la fuerza magnética nos la va a dar el pulgar extendido. Esto es para una partícula cargada positivamente, o sea que si la velocidad es en esta dirección, el campo es como está mostrando el vector azul, al aplicar la regla de la mano derecha con el pulgar extendido, el pulgar queda en la dirección de la fuerza magnética y en este caso sería hacia arriba. Ahora, si la partícula es cargada negativamente, entonces se responde primero para la partícula positiva, entonces miramos que la fuerza magnética es hacia arriba, y como la partícula es negativa, entonces se invierte esta dirección de la fuerza magnética. Si la velocidad es la de color verde en esta dirección y el campo la del color azul en esta dirección, y la partícula es negativa, en este caso la fuerza magnética vendría hacia abajo. Entonces uno primero responde la positiva y en la negativa simplemente invierte la dirección de la fuerza magnética. Veamos un ejercicio. Una partícula positiva con carga Q igual a 5 es una carga positiva. Miren que aquí nos está diciendo que tiene un signo más, si fuera negativa tendría el signo menos, entonces la carga es de 5 milicoulombios. Recuerden que mili significa 5 por 10 a la menos 3 coulombios. Entra a una región donde existe un campo magnético, entonces tenemos un campo magnético B dado por 2I, de una vez voy a colocar la otra componente, más 0J, que es la otra componente del campo en la dirección J, menos 3K. Esto no es el problema en estos momentos, militeslas, porque esto pudo haber sido medido con un sensor de campo magnético o pudo haberse medido con un celular a través de una aplicación que se llama Gauss Meter. Entonces, nosotros tenemos que el campo magnético está dado vectorialmente por 2I más 0J menos 3K. Aquí yo agregué por 10 a la menos 3 teslas. Yo agregué la segunda componente que no estaba, porque miren que el vector es 2I menos 3K. Y estos son los vectores unitarios. Pero la partícula entra con una velocidad de 2I más 3J más 0K. Estoy agregando la tercera componente en el eje Z de la velocidad por 10 a la 6 metros por segundo. Entonces, conocemos el valor de la carga, conocemos el valor de la velocidad, conocemos el valor del campo. Y nuestra pregunta es hallar la fuerza magnética y la magnitud de esa fuerza magnética. Entonces, la fuerza magnética está dada por Q por B cruz B. En este caso, entonces tendríamos nosotros Q por B cruz B. Entonces tendríamos que la fuerza magnética es igual al valor de la carga, 5 por 10 a la menos 3 coulombios, por la velocidad que está dada por 2I más 3J más 0K por 10 a la 6 metros por segundo, producto vectorial, el campo magnético que está dado por 2I más 0J menos 3K por 10 a la menos 3 teslas. Coulombio por metro sobre segundo por tesla nos va a dar newton. Voy a trabajar primero los prefijos. 10 a la menos 3 por 10 a la 6 daría 10 a la 3. Por este 10 a la menos 3 daría 10 a la 0, que daría 1. Entonces queda que la fuerza magnética es igual a 5 y debo realizar el producto vectorial. Ya sabemos que va a dar 5 newtons, pero me toca realizar el producto vectorial entre 2i más 3j más 0k. Producto vectorial, este es de la velocidad, producto vectorial 2i más 0j menos 3k. Realizar este producto vectorial lo puedo hacer componente a componente o lo puedo hacer a través del siguiente determinante. Decir que esto es 5 newton
y colocar aquí las componentes I, J, K y aquí 2, 3, 0. Recuerden que este producto vectorial no es conmutativo. 2, 0, menos 3. Y podemos desarrollar este ejercicio a través del método de pormenores. Entonces vamos a solucionar ese determinante. Entonces aquí quedaría que la fuerza magnética es igual a 5 newtons por... Vamos a desarrollar entonces ese producto. Entonces nuestro primer vector sería I por el menor de... cancelo no, tapo la columna de la I, tapo la fila de la I, me queda 3, 0, 0 menos 3, ese determinante daría 3 por menos 3 daría menos 9, daría aquí menos 9, menos, entonces estoy multiplicando la diagonal principal, miren, 3 por menos 3 me da menos 9, menos 0 por 0 quedaría 0. Entonces daría menos 0, menos J, que es el otro, la otra componente, anulo esta columna, anulo esta fila, 2 por menos 3 me da menos 6 y 0 por 2 me daría 0, entonces daría menos 6 menos 0, más K, que sería la otra componente, y esa componente tapo la columna de la K, tapo la fila de la K y queda 2 por 0, 0 y 3 por 2 daría 6, pero como esta es la diagonal secundaria, entonces sería menos 6, entonces sería 0 menos 6, entonces la fuerza magnética como vector nos da 5 newton, este daría menos 9i, menos por menos da más 6j, menos 6k. Ya si lo quiero multiplicar, entonces la fuerza magnética como vector sería menos 9 por 5, 45i, más 30j, menos 30k newton. Hallar ya la magnitud, y esta es la fuerza magnética a la cual se vería sometido esa partícula cuando entre. Miren que es una fuerza, y esto nos va a dar, si representáramos esto en las 3 dimensiones, nos va a dar la dirección que seguiría la partícula al entrar con esa velocidad a esa región del campo magnético. La otra pregunta era la magnitud. Entonces la magnitud de la raíz cuadrada de menos 45 al cuadrado más 30 al cuadrado más menos 30 al cuadrado. Esto daría newton cuadrado, que al salir de la raíz cuadrada daría newton. Cada una de las componentes tiene unidades de newton. Y 45 al cuadrado más 30 al cuadrado más 30 al cuadrado, pues va a dar 3825. Y la raíz cuadrada de 3825 nos daría 61.85 newtons aproximadamente. Y esa es la magnitud de la fuerza magnética a la cual se vio sometida la partícula. Finalmente, cuando una partícula entra a una zona donde existe un campo magnético como la que estamos mostrando, por ejemplo en este caso esa partícula positiva, miren que si nosotros aplicamos la regla de la mano derecha, en este primer caso la velocidad va hacia arriba, aquí nos está indicando las cruces que el campo magnético está entrando, entonces coloquemos los dedos de la mano derecha en la dirección de la velocidad, curvemos hacia la página entrando y nos damos cuenta que la fuerza magnética viene en esta dirección. Lo mismo pasaría para acá, miren, colocamos la mano derecha en la dirección de la velocidad, curvamos los dedos hacia el campo magnético que está entrando, la fuerza magnética. Entonces cuando una partícula entra a una zona donde existe un campo magnético, puede completar una trayectoria circular. Y aquí igualaríamos la fuerza magnética, en este caso la fuerza magnética que está dada por Q por B cruz B. Pero como la velocidad y el campo son perpendiculares, queda Q por B, seno de 90, este seno de 90 es 1, y esto se iguala a la fuerza centrípeta, que recuerden que la fuerza centrípeta es la masa por la aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta es la velocidad lineal al cuadrado sobre radio. Si aquí despejamos radio, entonces obtenemos que el radio es la masa por la velocidad sobre la carga por el campo. Esta fórmula permite hallar cualquiera de las 3 variables. Jóvenes, espero que el video sea de utilidad. Un feliz día.